el tiempo es muy, muy corto. Entonces, pues, lastimosamente esto va a ser la cereza del ponqué. Es decir, es un abrebocas para que, pues, tengamos estos, de alguna manera, una información preliminar a un mundo de práctica que se nos avecina. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a ver unas reglas, vamos a recordarlas, porque seguramente todos estuvimos en segundo de primaria cuando nos las dieron, pero pues por X o Y razón, de pronto no nos las aprendimos y resulta que como de ahí en adelante los profes asumieron que ya sabíamos, pues es algo que no se volvió a tocar nunca. Entonces, pues vamos a revisar todas esas reglas y pues ya de ahora en adelante queda de alguna manera como incorporarlas a nuestra escritura, aprendérnoslas, claro está, entender por qué son, porque no se trata de aprenderse la regla porque sí, sino pues de saber por qué es que se produce y pues mucha práctica, mucha práctica después de eso. Entonces, bueno, pues este taller vamos a dividirlo en dos. Esta primera media hora vamos a tratar la puntuación y, perdón, la acentuación, y en la segunda media hora vamos a hablar de los signos de puntuación que más utilizamos. Entonces, pues, empecemos. Listo. Yo, aquí ya tengo aquí estos dos computadores para poder ver. Nosotros nos preguntamos que por qué es importante la acentuación cuando estamos escribiendo. Y resulta que, como lo dice esta diapositiva, no es una cuestión de respetar una regla, de que se vea bonito, ¿sí? No es simplemente poner una tilde porque es que así tiene que ponerse, así es, sino que esto tiene una repercusión en el sentido de la palabra, ¿no? En esa forma como leemos y pronunciamos, porque resulta que de eso depende, eso define un significado de un texto. Entonces, ustedes muchas veces están enfrente de su texto en el Word y resulta que dicen, pues no, esta palabra debe estar bien escrita porque no me está marcando como si fuera un error, ¿cierto? Y resulta que hay unas palabras que no nos marca como error porque es que resulta que así como está bien escrita, pero en el contexto en el que se está empleando está mal escrita, ¿sí? Por ejemplo, la palabra ánimo, ¿no? Ánimo de, oh, qué ánimo. O también está animó, ¿ya? Una persona animó la reunión. O está, por ejemplo, animo, ¿no? Yo animo esta sesión que estamos llevando a cabo en este momento. Entonces, fíjense que acá hay tres maneras de acentuarlo y hacer la acentuación ortográfica y resulta que el computador no la detecta porque es que de las tres maneras como yo las haya escrito, de acuerdo con el contexto, y entonces ahí definiré pues el acento, están bien escritas, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros no podemos delegarle toda la responsabilidad al corrector. Entonces, pues siempre que estoy trabajando con mis estudiantes y que ellos están escribiendo, que estamos escribiendo de forma conjunta o que yo estoy acompañando esa escritura, siempre les digo, de una vez, marca las tildes, pon la puntuación correcta, no esperes a hacer eso posteriormente cuando hacemos una relectura. Eso tenemos que mecanizarlo. Y lo mecanizamos, claro está, cuando no solamente aprendemos las reglas, las dominamos, sino que pues las vamos dirigiendo de acuerdo al sentido que estemos construyendo con aquello que estamos escribiendo. ¿Ok? Entonces fíjense la sutil diferencia entre aquello que les voy a mostrar en este instante. Juan vino solo a tomar un café. Es decir, ¿vino solo o solo vino a eso? De ambas maneras estaría bien escrito, ¿sí? Solo lo cambiaría. Esa tilde que antes se le ponía solo, ya de acuerdo con la Real Academia de la Lengua,
no se le pone. ¿Por qué razón? Porque ya se considera pues que el solo podría cambiarse por solamente. Entonces, ese solo de que vino solo, pues ya no tendría lugar a confusión. Pero, por ejemplo, ¿qué me dicen de esto? ¿Mm? ¿La mamá increíble o la mamá increíble? ¿Bebés y mamás gratis o bebés y mamás gratis? ¿Sí ven? Aquí hay un contexto diferente para ambas situaciones y solo depende ya de esa acentuación ortográfica. Vengan, qué pena que se me va aquí a descargar el computador. ¿Listo? Entonces, pues como les digo, no se trata simplemente de poner un acento porque se vea bien o porque simplemente porque la regla lo dice. No, la regla lo dice es porque está aplicada al contexto y al significado, al sentido que se quiere construir. Aquí, pues, ambos sentidos están bien logrados. Cada uno, pues, está sujeto a lo que yo quiera expresar. Eso sí, allá cada quien. Bueno, entonces, fíjense que, pues, para que nos aprendamos todas las palabras que tienen tildes, uy, pues, quien decide hacer eso tiene que tener una memoria fotográfica supremamente amplia y no, esa no es la salida. La salida es entender la regla, ¿sí? Y entonces, acá hay dos claves para dominar esa acentuación y para poder saber cuándo es que se pone esa tilde, ese acento ortográfico. La primera es la división silábica y la segunda es una matriz que se llama sega, ¿no? Primero vamos a hablar de la división silábica y para ello seguramente quiero quiero recordarles cuando ustedes seguramente en el colegio les hablaban de cómo dividir las sílabas a partir de aplausos, seguramente, ¿no? Mamá, aplausos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con esa división silábica, ¿sí? Es que nosotros vamos a poder posteriormente pasar a esta matriz que se ha creado a partir de pues la clasificación de esas sílabas. Entonces, el primer paso es saber dividir las palabras en sílabas, ¿ya? Y segundo, una vez aprendamos a dividir las palabras en sílabas, pues ahorita para saber dónde es que se pone la tilde, si es que la lleva, podemos pasar a esta matriz. Entonces, fíjense que de acuerdo con las sílabas que tiene una palabra y de acuerdo con el acento de esa palabra, pues las podemos clasificar aquí en este cuadrito. Entonces, aquí es cuando empieza a entrar la regla y son esas reglas que nos tenemos que aprender de memoria definitivamente, ¿cierto? Pero, pues justamente, ¿para qué? Nos tenemos que aprender esa regla de memoria para poder entender por qué es que esta palabra lleva su acento ortográfico y por qué esta otra no, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra y la dividimos en sus respectivas sílabas, pues nos encontramos con que en una de ellas va a recaer el golpe de voz, ¿sí? Donde más fuerte suena nuestra voz, ese es el acento de la palabra. Todas, absolutamente todas, tienen un acento. Si yo digo todas, fíjense que el golpe de voz cae en esta primera sílaba, ¿sí? Todas, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, matriz, ¿dónde estoy haciendo? Ahí ese golpe de voz, en la última sílaba. Fíjense entonces que todas, absolutamente todas las palabras, si ustedes pueden hacer el ejercicio con cualquier palabra que tengan alrededor de ustedes, tiene golpe de voz y eso es lo que
nos permite saber dónde va el acento. Ahora, ¿cómo sé yo si se tilda o no se tilda? Bueno, pues ahorita esta matriz pues nos lo va a permitir saber. Entonces, la regla me dice lo siguiente. Cuando yo divido la palabra en sílabas, ¿cierto? Yo puedo hacer un cuadrito mientras voy aprendiendo, mientras voy de alguna manera dominando esta regla y también pues haciendo de una forma más mecánica esta división silábica. Entonces yo tengo este cuadrito, ¿sí? Aquí está este cuadrito que se parte en varias sílabas, ¿sí? Y cuando yo voy a clasificarlo, vengan aquí, que yo tengo aquí el cuadrito, aquí está, vamos a verlo acá, eso. Ajá, vengan, yo lo agrando, listo. Aquí está, de pronto aquí se ve muchísimo mejor, listo. Entonces, tengo cualquier palabra, ¿cierto? Y lo que hago es dividirla en las sílabas, como lo veníamos hablando ahorita. Entonces, yo sé que este cuadrito tiene 4 columnas, ¿ya? Porque, pues, estas columnas se dan de acuerdo con los nombres que califican a la palabra según su acento. Entonces, de última a primera, vendrían siendo palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobreesdrújulas. Entonces, cuando yo voy a partir la palabra en sílabas, lo hago de la siguiente manera. En la última sílaba, perdón, en la última, la última, la última sílaba, ¿ya? Pues la escribo acá, la penúltima sílaba la escribo donde va la grave, la que le sigue, ¿cierto? Y yo aquí, pues, tengo la palabra en el cuadrito. Ahorita, entonces, lo que yo puedo hacer, vengan a ver si esto me permite, aquí, texto. Listo. Por ejemplo, una palabra como cualquiera de estas que esté aquí, alegró, ¿cierto? Entonces, alegró. Aquí hay 3 sílabas, ¿sí? Entonces, yo empiezo por la última, ¿sí? La clasifico acá. Vamos con la que le sigue, lee, ¿cierto? La clasifico aquí y vengo con esta. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos la palabra alegró, que es el verbo alegrar en pasado tercera persona, ¿no? Y es pronominal se alegró. Él se alegró cuando me vio. Entonces estamos hablando de esa palabra, alegró. Entonces ya hice aquí la clasificación silábica, ¿sí? Yo sé que ya estoy aprendiendo a reconocer los golpes de voz. Alegró. Alegró. ¿Dónde iría ese golpe de voz? ¿Será que yo digo alegro? No. ¿Será que yo digo alegro? Sí, digo alegro, pero cuando estoy hablando en presente. ¿Sí? Yo me alegro. Pero aquí esto es pasado y es diferente a cuando yo lo digo en presente. Alegró. Entonces esto como que es al final. Alegró. Sí. El golpe de voz va en la última sílaba. Entonces, de acuerdo con esta clasificación, ahorita sí procedo a ver la regla. Y resulta que me dice la regla que cuando el golpe de voz va en la última sílaba, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente para saber si se tilda o no se tilda. Y me dicen, cuando tu palabra termina en vocal, se tilda. Entonces,
aquí es cuando yo sé que esta palabrita lleva su respectiva tilde, ¿sí? Entonces yo tengo otra, por ejemplo, canción, canción. La dividí y me doy cuenta que, listo, aquí ya hice la respectiva división y aquí está, canción, canción. Entonces aquí me pongo a ver, bueno, ¿dónde va el golpe de voz? ¿Será que yo digo canción? Canción. No, eso suena como raro. Normalmente yo digo es canción. ¿O será que será en la I? Yo digo canción. No, eso también suena raro. Definitivamente, canción. Sion, sí. En la O, en la O. Eso va en la O. Listo. Entonces aquí me doy cuenta que el golpe de voz, en efecto, va en la última sílaba. Y entonces resulta que la regla me dice que mi palabra llevaría el acento ortográfico, lo que conocemos como tilde, no solamente cuando la palabra termina en vocal, como la que vimos hace un momentico, la de alegró, sino cuando la palabra termina en una consonante, ya sea N o S. Y yo vengo a ver mi palabra y termina en N. Ah, sí, sí, se tilda. Definitivamente, esto me lo dice la regla, se tilda. ¿Listo? Ahora, resulta que, ya, estos son ejemplos de palabras que en efecto el golpe de voz recae en la última sílaba y pues que cumplen aquí con la regla, es decir, que terminan en una vocal o en una consonante como la N y como la S. Pero resulta que hay palabras que también son agudas, es decir, que el golpe de voz recae en la última sílaba, pero que no terminan ni en vocal, ni en N o en S, como por ejemplo matriz, ¿sí? Yo no digo matriz, matriz, no, 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 matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en efecto el golpe de voz cae en la última sílaba, pero resulta que no termina ni en consonante N o S, ¿sí? Ni en vocal. ¿La consonante cuál es? La Z. Por lo tanto, digo, pues sí, esta palabra es aguda porque el golpe de voz, es decir, el acento recae en la última sílaba, pero no se tilda. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, resulta que de esta manera es que nosotros vamos clasificando en este cuadrito. Como les digo, mientras nosotros nos vamos primero apropiando de la regla, ¿sí? Y luego mecanizando el ejercicio, lo más apropiado es que nosotros tengamos este cuadrito, lo imprimamos y lo guardemos en la billetera. ¿Ok? Bueno, es un decir, si no quieren guardarlo en la billetera, lo pueden tener ahí en un pantallazo en el celular, en el escritorio del computador, bueno, donde ustedes quieran. Quienes lo quieran llevar en la billetera, bien, son de los míos también. Entonces, por ejemplo, ahorita veamos que hay otras palabras cuyo acento, cuyo golpe de voz recae ya no en la última, sino en la penúltima. Estas palabras se conocen como graves, ¿sí? Y también aquí se les aplica la regla, ¿sí? Las palabras graves se tildan cuando, pues, el acento recae en la penúltima sílaba y la palabra termina en una consonante diferente a la N o a la S. Aquí tenemos unos ejemplos: cárcel, cómic, lápiz. ¿Sí? Entonces, cárcel. Yo ya he hecho la división silábica, así está, cárcel. Y yo digo, ¿cárcel o cárcel? Al principio toca exagerar un poco, ¿sí? Y hablar en voz alta para que nuestro mismo oído identifique. Nosotros, cuando pronunciamos, pronunciamos bien. El problema ya es con la identificación, ¿sí? La identificación ortográfica. Entonces, cárcel o cárcel. Cárcel. No, el golpe recae en esta primera parte. Ahorita, ¿cómo sé yo si lleva o no lleva tilde? Bueno, pues aquí la regla me dice que cuando la palabra no termina en vocal, ¿sí? O en N o en S, se tilda. Ah, perfecto, cárcel lleva tilde. La palabra árbol. Yo digo árbol, no, digo árbol.
Entonces, eso quiere decir que, pues, ahí está. Aquí lo tengo dibujadito, lo tengo aquí dibujadito, escrito, clasificado, y dice árbol. Bueno, entonces, lo mismo, termina en L, es decir, que no termina ni en vocal, ni en N o en S. Eso quiere decir que se le pone la tilde a la A. ¿Ok? Fíjense aquí en estas otras palabras como abeja, espejo, curioso, furioso, ¿sí? Que pues el golpe de voz recae en la penúltima sílaba y pues de acuerdo con la regla no se tildan. ¿Por qué? Porque la palabra termina en una vocal. ¿Listo? Ahorita, esto, digamos que estas son las reglas más complicadas y ya les voy a decir por qué. Porque la palabra grave y la palabra aguda se tildan, es decir, llevan el acento ortográfico de acuerdo con una regla. Son estas que acabamos de ver. Y resulta que de acuerdo con la clasificación, ya cuando el golpe de voz recae en la antepenúltima sílaba, pues se nos arregló la vida, se nos facilitó, porque ahorita sí, toda palabra cuyo golpe de voz, es decir, cuyo acento recae en la antepenúltima sílaba, se tilda. Entonces aquí no tenemos que pensárnosla mucho. Por ejemplo, en este caso, médico. ¿Sí? Aquí fíjense que tenemos una palabra también que podría ser tritónica y que podría variar de acuerdo con la acentuación. Una cosa es que yo diga medicó, ¿sí? El médico o el doctor me medicó ayer porque tengo una enfermedad, ¿cierto? Que yo diga médico, me estoy refiriendo a ese sujeto, a esa persona, a ese doctor, o que yo diga médico, ¿ya? Médico, como médico, es un verbo, y aquí la conjugación es la que ha variado. Entonces, yo le voy a poner, obviamente, el acento y posteriormente, pues el acento ortográfico, es decir, la tilde, de acuerdo con la palabra que yo esté utilizando en el contexto en el que lo esté utilizando. Pero entonces, pues, sigamos aquí con las palabras esdrújulas. Médico, aéreo, supéralo. Por ejemplo, murciélago. Murciélago. Go. La. Murciélago. Ahí escribe murciélago, sí, ahí está. Entonces ya aquí hice la clasificación y ahorita entonces empiezo a ver. ¿Será que yo digo murciélago? Murciélago. No, eso no. Murciélago. Murciélago. No, eso suena como a un lago. Yo digo murciélago. 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 Suena también como raro. ¿Y qué tal si yo digo murciélago? Murciélago. Me suena más a como normalmente digo murciélago. Sí, el golpe de voz recae aquí, en esta. Entonces, como de acuerdo con la clasificación me doy cuenta que el acento recae en esta sílaba, pues la regla me la facilitó y me dice, todo acento que recae en esta sílaba hace que la palabra lleve su tilde. Ahí está, murciélago. ¿Listo? Y las sobresdrújulas, también, que no es que haya muchas palabras sobresdrújulas, se les aplica la misma regla que a las palabras esdrújulas. Tráigamelo, cómetelo, por ejemplo. Entonces, fíjense que el paso principal es la división silábica. Y después de la división silábica, pues yo que les aconsejo, pues que saquen de su bolsillo, que saquen de la billetera el cuadrito y hagan la clasificación y se aprendan las reglas de cuándo se tilda una palabra aguda y cuándo se tilda una palabra grave. Y ya con eso, pues tienen
gran parte de la vida relacionada con la acentuación resuelta. ¿Ok? Ahora, resulta que, pues, ya hay otras reglas que tienen que ver con los hiatos, con los diptongos, ¿cierto? Pero, pues, digamos que esto puede ser un tema mucho más amplio para otro espacio, para otro taller, para profundizar. Digamos que para empezar, esto es lo que podríamos tener en cuenta y de aquí en adelante se nos podría resolver la vida en términos ortográficos relacionados con la acentuación. Ahorita, hay algo también que es muy importante que conozcamos. Entonces me voy a devolver aquí a la presentación y vengan que me estoy dando cuenta, sí, venga, espérense un segundo, vamos a ver si esto reproduce en efecto. Bueno, veo que acá un problemita técnico cuando descargué la presentación, pero no importa. Son las tildes diacríticas, que esto, sí, al principio tenemos como que aprendérnoslas un poquito de memoria. ¿Qué son las tildes diacríticas? Resulta que hay palabras, sí, que se escriben igual, ¿sí? Como por ejemplo, generalmente, en este caso de la tilde diacrítica, son monosílabos, es decir, que tienen una sola sílaba. Entonces, nos encontramos con sí y sí. Vengan, yo aquí voy a hacer un cuadrito. Eso. Y vengan, lo pongo aquí y vamos a poner la letrica blanca para que veamos. ¿Listo? Entonces nos encontramos con sí, sí. Aquí hay una diferencia. Mi. ¿Qué pasa con esto? Se le llama la tilde diacrítica, la que se pone para diferenciar. Y de nuevo, acuérdense que no solamente tratamos de diferenciar por diferenciar, ¿sí? Sino porque hay un sentido detrás de esa diferencia. Cuando yo digo sí y lo estoy tildando, ¿cuál es el sentido que estoy construyendo? El sentido de la afirmación. Sí. ¿Ok? Cuando yo digo sí y no lo estoy tildando, el sentido que estoy construyendo, ¿cuál es? El de la condición, ¿sí? Si tú te portas bien, yo te doy un premio, ¿sí? El sentido condicional. Lo mismo sucede aquí con mí. Cuando yo digo mí y lo estoy tildando, ¿sí? Estoy hablando del pronombre personal. Me habló a mí. Pero cuando yo escribo mí y no lo estoy tildando, me estoy refiriendo al posesivo, ¿sí? Mi novio, hablando de posesivos. Mi novio, mi perro, mi papá, mi clase, ¿ok? Por ejemplo, este otro. Vean, él, tú. Entonces, este él, lo mismo. Resulta que, así como este mí y así como este tú, este él es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Este es un pronombre personal. Entonces, cuando yo estoy hablando del él con tilde, cuando lo veo escrito, ya sé, o cuando lo escribo, sé que este él se está refiriendo al pronombre personal. Y acá, sí, se está refiriendo al artículo, el pantalón, ¿ok? El espejo, ¿ok? El profesor. Lo mismo sucede con estos otros. Tú y tú. Este tú, como les decía ahorita, yo, él, yo, tú, él, nosotros, es el mismo pronombre personal. Entonces, cuando yo me refiero a ti, ¿cierto? Digo, tú vas a venir al taller. Entonces, ese tú es pronombre personal, ese tú se está refiriendo a ti, por lo tanto, va tildado. Mientras que este tú, ¿sí? Lo mismo que este mí, es un posesivo. En este caso, tu novio, tu papá, tu profesor, tu clase, tu pantalón, etcétera, etcétera. Y así, pues, es un listado bastante grande el de las tildes diacríticas. Entonces, pues, al principio,
nos toca de alguna manera, por ejemplo, aprender a diferenciarlos, ¿cierto? Aprender a reconocer cuál es la palabra que se tilda y cuál es la que no, para así empezar a utilizarla de acuerdo con el sentido que queramos. El té es este té que toman los ingleses, ¿no? El tecito. Y aquí el té tiene que ver con, te lo traigo, te traigo el té, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, así nos vamos a encontrar un montón, pero pues aquí, digamos que lo primero está en entender que se le llama diacrítica, por eso son unos monosílabos que se tildan, porque su sentido varía. Son palabras que se escriben igual, pero tienen un sentido diferente. Y por eso es que se marcan con una tilde, para que aquel que esté leyendo, pues sepa a qué se está refiriendo. Bueno, entonces, como les había dicho, en esta primera parte, pues de una forma muy somera, hemos salido ya de la puntuación. Pues ya hemos dado esa primera cerecita de estas dos que he puesto aquí, la primerita para que ustedes la degusten, la saboreen, pues queden con un antojo de más y pues luego sigan comiéndose todo el ponqué con nosotros. Entonces, vamos ahora sí a esta parte relacionada con la puntuación. Y vamos a empezar por aquella aseveración, aquella afirmación cliché, sí, que nos encanta a nosotros, profesores de lengua, decir, y es que una coma puede salvar vidas. ¿Qué me dicen de esto? Vamos a comer niños, vamos a comer niños. Entonces aquí les puede causar risa y además, pues hay algo que yo estoy aquí agregando y es el tono, ¿cierto? Yo estoy haciendo una pausa en la segunda frase, entonces eso de alguna manera, ante lo que ustedes están viendo, pues justifican esa pausa que yo estoy haciendo y dicen, ay, sí, pues en la primera se van a comer a los niños y en la segunda, pues no, están llamando a los niños a que coman. Pero ustedes lo están haciendo la asociación a partir de lo que yo les estoy diciendo, porque yo les estoy aquí dando una trampita relacionada con el tono de mi voz que está variando. Yo estoy haciendo esa pausita. Bueno, y pongo este ejemplo, pues para empezar, primero que todo, diciendo lo siguiente. Bueno, fíjense que aquí en las diacríticas, qué pena es que no había logrado, no he visto el chat porque si comparto una cosa no puedo abrir la otra. Entonces tengo aquí los dos computadores, aquí multitareas, ¿no? Millennials presente, multitareas. Y entonces tengo que también el aún. El aún maneja la tilde diacrítica, aún cuando está tildado, porque este es otro también. Yo estaba tratando de pensar en las que más utilizaban ustedes y tenemos este. Este aún significa todavía, es sinónimo de todavía. Entonces yo cuando estoy confundida y no sé qué palabra utilizar, pues me fijo si aquí vale, es decir, si yo puedo establecer esta equivalencia. Y este, sin tilde, se refiere a incluso. Entonces, una estrategia también muy poderosa es esa, que uno puede reemplazar la palabra, ¿ok? Muchas gracias, Edgar, por la precisión. Bueno, que se me hizo la coma, que salva vidas. Aquí está. Entonces, esto empiezo a decir lo siguiente. Las comas, chicos, señores, las comas no se ponen para respirar, ¿sí? Yo no sé quién se inventó ese mito urbano, pero ese mito cogió fuerza y ahorita nosotros creemos que cada vez que vayamos a respirar tenemos que poner una coma y si no respiramos, pues no ponemos comas, ¿cierto? Pues la coma va más allá de eso, como también todo signo de puntuación. Fíjense que así como hablábamos de que, pues, la tilde, ¿cierto? Era importante en el lenguaje escrito porque determinaba el sentido de la palabra. Lo mismo encontramos con los signos de puntuación. Determina el sentido que yo quiero darle a aquella oración que estoy escribiendo y a su relación
entre los elementos que la componen y entre esa oración con las siguientes, ¿ok? Entonces, pues, fíjense que este mito urbano de que ponemos una coma cuando necesitamos respirar o podemos poner tantas comas creamos que necesitemos para respirar bien, o por otro lado, si no queremos poner comas, no las pongamos, eso definitivamente es error garrafal, ¿cierto? Y vamos primero a desterrarlo de nuestra creencia, porque ahorita ya vamos a entender cuál es el objetivo de cada signo de puntuación de acuerdo con el significado que nosotros queramos construir en esa oración. Entonces, ahorita, pues en uno de los ejemplos retomo claramente el de que la coma salva vidas, pero vamos a empezar por el uso más común de la coma. Y es para separar dos o más palabras, ¿sí? Cuando, por ejemplo, uno está haciendo una enumeración, ¿sí? Cuando uno está haciendo una enumeración, pues los elementos que está enumerando los tiene que separar por comas. Y ese es el uso, digamos que más habitual, el que mejor reconocemos, el que desde pequeñitos quizás fue el primero que nos enseñaron, Y obviamente yo creo que es el que dominamos. Aquí ni siquiera nos cuestionamos. Pero hay ya usos de la coma que son un poco más complicados, ¿sí? Este es igual que el anterior. Y hay unos como, por ejemplo, los siguientes. Por ejemplo, cuando nosotros queremos insertar una explicación, una aclaración o una ampliación, ¿ya? Entonces, aquí es cuando debe aparecer una coma, porque la coma, esta coma tiene un nombre, se le llama coma explicativa y se pone para poder explicar o ampliar o aclarar lo previamente mencionado, ¿sí? Por ejemplo, una coma, en este caso, perdón, las comas, aquí esta coma explicativa, en este caso, sí, está puesta porque se está considerando que, porque se está considerando que, si es breve, es una explicación de, o una aclaración, ¿sí? O una información adicional que entra como explicativa de esto, de lo bueno. ¿Ok? Entonces, nosotros nos encontramos muchas veces cuando estamos escribiendo que vamos a introducir una explicación. La manera pertinente de introducir la explicación puede ser a partir de una coma. Pero tengan en cuenta esta excepción, chicos, por favor. Y es que cuando tenemos el sujeto, que en este caso vendría siendo esto que dice aquí, lo bueno, se los pongo en otro colorinche, en naranjita, ¿sí? Cuando, suponiendo que esto no existe, esta explicación no existe, esta explicación que dice, si es breve, vamos a quitarla, ¿ok? Muchas veces ustedes dicen lo siguiente, digo oralmente, lo bueno es doblemente bueno, ¿cierto? Y resulta que ustedes ahí hacen una pausa, ¿no? Porque respiraron, porque quieren guardar un suspenso, porque mil y una opciones que uno tiene para hacer una pausa. Pero esa pausa no va condicionada por el signo de puntuación. Resulta que este signo no puede existir aquí, porque la regla me dice, yo no puedo separar el sujeto del verbo, porque esto tiene que ir seguidito. Nada puede cortar aquí la oración, ¿ya? Entonces, como les digo, cuando nosotros estamos incluyendo una aclaración, una explicación, pues es de la única manera que el sujeto podría separarse del verbo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué era lo que teníamos? Si es breve, como lo tenemos, pues aquí
Es de la única manera que se admite que se separe el sujeto, que vendría siendo este, del verbo que vendría siendo esto. ¿Ok? Luego, tenemos acá que también consideramos que van entre comas, es decir, entre dos comas, ¿sí? Cuando no solamente hacemos una aclaración o una ampliación, sino cuando utilizamos lo que se llama una locución conjuntiva o adverbial. En otras palabras, ¿sí? Cuando utilizamos un conector, ¿sí? El conector, como su palabra lo indica, es esta palabra que me permite a mí enlazar, ¿cierto? Una información con otra. Y de acuerdo con el sentido que yo esté construyendo es que escojo este conector. Cuando yo estoy escribiendo y estoy escribiendo esta locución, pues generalmente la pongo entre comas, ¿ok? Ya sea cuando empiece, por ejemplo, nosotros empezamos una oración diciendo, sin embargo, es muy bonito para ser verdad, por ejemplo, ¿cierto? O también esta locución la podemos considerar en la mitad de la oración, como tenemos este ejemplo. Actuó con cautela, o sea, con sumo cuidado. ¿Listo? Entonces, este es otro uso de la coma. Ahora, ya llegamos justamente a el que nos va a permitir salvarle la vida a los niños, para que no se los vaya a devorar la bruja esta de Hansel y Gretel. Entonces, fíjense que esta es la coma más negada de la historia. Pobrecita esta coma, está ninguneada, ¿no? Es un 0 a la izquierda, no figura. Y es la coma vocativa, ¿no? Vocativa, eso suena como helado, al bocato, no, bueno, pero listo. Ya les voy a explicar a qué se refiere esto de una coma vocativa. Resulta que el vocativo es aquel llamado que nosotros hacemos de alguien, ¿sí? Fulanito, venga, fulanito, tráigame los tomates. Por ejemplo, estoy llamando a fulanito, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos incluso si nosotros buscamos, vengan, en el diccionario de la Real Academia, ya me dice que el vocativo, la función del vocativo es apelar, llamar, ¿sí? Hacer un llamado, llamar, quedémonos con eso, llamar. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, esta es la coma más olvidada de la historia. Cuando ustedes, por ejemplo, saludan a su amigo, su novio, su mamá, su papá por WhatsApp, ustedes dicen, escriben de una así. Miren, pongo eso aquí, esta colonia. Hola, papi. Hola, papi. ¿No? Y el papá claramente sabe que le están hablando a él, ¿no? Lo están llamando, le están haciendo ese llamado, ¿sí? Entonces, buenos días, jefe. Buenos días, jefe. ¿Sí? Pero resulta, claro, aquí no hay lugar, digamos, a una confusión. Papá sabe que lo estoy llamando, jefe sabe que lo estoy saludando, ¿sí? Pero, de acuerdo con la regla y el objetivo para el que ha sido creada esta coma, ¿sí? Es para justamente demarcar que se está haciendo un llamado. Se está llamando a papi y se le está haciendo el llamado al jefe. ¿Ok? Entonces, en este caso, digamos que no hay lugar a confusión, pero hay otros momentos en los que sí se puede presentar esta confusión. Entonces, por ejemplo, acá, pues tenemos 3 ejemplos y estos ejemplos a partir de la coma vocativa nos permiten entender por qué está la diferencia entre hora de comer niños, ¿sí? O la niñera cuando los está llamando y les dice hora de comer, y aquí estoy poniendo la
comida. Hora de comer, coma, niños. Los estoy llamando. ¿Listo? Llamar, no entiendan como llamar, como gritar, ¿sí? Como así ahorita que yo estaba llamando al de los tomates. No, no es gritar, es llamar, apelar, ¿sí? Evocar, ¿ok? Y bueno, digamos que tenemos que tener en cuenta y me he dado cuenta, pues últimamente, con los trabajos que hemos visto, que hemos ayudado, que hemos, digamos que hemos contribuido a mejorar en el CELE, pues a partir de las explicaciones para que los chicos puedan fortalecer esta habilidad en expresión escrita, pues miren que me he dado cuenta que la coma está, la mayoría de comas que nosotros ponemos están muy relacionadas con explicación. Entonces, cuando ustedes vayan a poner una coma, pregúntense, ¿cuál es el objetivo que tiene esa coma ahí? ¿Yo para qué la voy a poner? Ya sé que no la voy a poner porque voy a respirar. Ya eso me dijeron que eso no es así. Eso no es así. Entonces, ¿será para qué? Yo voy a empezar, estoy a punto de introducir una explicación, ¿sí? Estoy a punto de introducir una aclaración, estoy a punto, en este caso, de llamar a alguien, ¿ok? Bueno, y venimos con el punto y coma. A mí me encanta este signo de puntuación, de verdad me encanta. Pero resulta que su explicación no es tan fácil y su comprensión, pues, todavía menos. Entonces, resulta que consideramos que utilizamos un punto y coma cuando, no sé si muchos de ustedes conocen el significado que tiene el punto y coma en una condición mental como la depresión, ¿cierto? Que está asociado también con el intento de suicidio, y la metáfora me parece muy bonita y por eso, de hecho, pues decidí poner esta imagen, y es que en vez de haber decidido ponerle un punto final a la vida, se le puso una coma, ¿ya? Entonces, está ahí esa metáfora. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el sentido que construimos en una redacción? Pues fíjense que el punto y coma nos está hablando de que, pues aquí quiere decir que la oración, ¿cierto? Pues vamos a utilizar aquí el punto y coma porque lo que sigue, la oración que sigue, no tiene una dependencia absoluta, porque seguramente, por ejemplo, el sujeto, ¿sí?, sigue estando en la oración previa. Entonces, pues, como de todos modos es posible que esta nueva oración toque un tema, pues, que se desprenda del anterior, pero que sea nuevo, porque pues en un texto el tema va progresando, se va desarrollando, pues no merece que yo le ponga un punto seguido, porque eso implicaría que yo retome y diga otra vez el sujeto, que retome ya ciertos elementos que están escritos. Entonces, no le puedo poner una coma porque de todos modos, pues ya es una información nueva que no tiene así mucho que ver con la anterior, no me la está explicando, no está tampoco estableciendo una relación vocativa. Entonces, en este caso, pues como seguimos el mismo tema, pero tiene una cierta dependencia, mejor ponemos un punto y coma. Entonces, tenemos pues aquí, en este punto y coma, que podríamos utilizar de muchas otras maneras. Por ejemplo, para separar los diferentes miembros de una oración larga. ¿Y por qué decimos que en una oración larga? Porque es que resulta que en una oración larga, pues hemos puesto ya muchas comas. Entonces, la profesora Paula, que por ahí está presente, fíjense, en sus vacaciones por Europa y Asia, visitó varios lugares históricos como Normandía, Auschwitz, Israel y el río Jordán, ¿sí? Pero resulta que voy a contar todo lo que hizo Paula en sus vacaciones. Entonces, como yo voy a seguir con el tema de que en las vacaciones que Paula se tomó por Europa y por Asia, llevó a cabo unas acciones, pues aquí el punto seguido no es el pertinente, porque eso me obligaría a mí a retomar el sujeto. Yo no podría empezar aquí esta oración de la siguiente manera, ¿cierto?
conoció a mucha gente, porque viene el lector y me dice, ¿ay quién? ¿Don Jordán será? No, Jordán no es un señor, Jordán es el río no pudo haber conocido. ¿Ay quién? Ah, Paula, sí, ¿verdad? Paula. Pero si yo pongo aquí Paula conoció a mucha gente, esto implicaría también una repetición. Y eso se considera cuando no es intencional, porque eso también es una figura literaria, la repetición, y la encontramos muchísimo en los poemas, pues esto se considera como una repetición y se considera como un error. Un error porque no revisamos, porque no privilegiamos otras maneras de decir para evitar esa repetición. Entonces, fíjense que por esa razón es que ponemos el punto y coma. Entonces, tenemos acá, conoció a mucha gente de distintas nacionalidades, franceses, chinos, estadounidenses, pero aquí tenemos una condición y es que, pues, a Paula no le gusta la comida exótica, ¿no? Entonces, aquí, como voy a seguir hablando de lo que Paula hizo, de las acciones que llevó a cabo en sus vacaciones, ¿sí? Y comió lo mismo, pues, ¿quién? Seguimos hablando de Paula, ¿sí? Comió lo mismo que come en Colombia, hamburguesa, nuggets de pollo, perro caliente y papitas fritas. Entonces, fíjense que, pues acá yo tengo 3 oraciones, ¿cierto? Con un mismo sujeto. ¿Quién es el sujeto? Paula, ¿cierto? Y con un mismo contexto, que es esto, en las vacaciones por Europa y Asia. Entonces, pues, para no retomar estos elementos que yo ya dije una vez, pues sencillamente pongo el punto y coma. Del mismo modo encontramos acá eso, ¿sí? Que aquí resulta que hay algo muy interesante de la coma, que no lo traté en el punto anterior, y es la coma elíptica. Elíptica no es este aparatico de hacer ejercicio que tengo en el cuarto, sino la elíptica es que hace una elipsis, hace una omisión, ¿sí? Y generalmente esto lo vemos mucho en los titulares de prensa. ¿A qué se refiere eso? Está omitiendo un verbo. Está omitiendo un verbo. Entonces, ¿cuál será el verbo que se está omitiendo? Aquel que ya hemos mencionado previamente, ¿no? Porque pues tampoco lo podemos dejar para que el lector se lo imagine. El lunes vendrán a trabajar. Aquí tenemos este verbo. Yo aquí pongo la coma, ¿sí? Para omitir otra vez utilizar el vendrán a trabajar. Entonces pongo una coma, esta coma es elíptica, ¿sí? ¿Y por qué decidí poner un punto y coma? Pues porque si yo pongo aquí coma en vez de punto y coma, pues resulta que se dan cuenta, aquí este párrafito se me llena de comas y esto puede resultar confuso para mi lector, ¿ok? Entonces, la mejor manera, pues, de separar estos elementos es a través del punto y coma. ¿Listo? 8. Cuando encontramos también que en la mitad de una oración tenemos un conector, ¿sí? Como por ejemplo, aquí podemos poner sin embargo. ¿Ah? Pues normalmente el uso correcto es que si la oración es larga, antes de enunciar ese conector, pues nosotros ponemos un punto y coma. Y acuérdense que, como ya lo hemos dicho previamente, pues este conector va seguido de su respectiva comita. El punto, si es muy fácil, nosotros sabemos poner puntos, pero pues no falta aquí el recordéis. Acuérdense que con el punto seguido se separan las oraciones, ¿sí? El punto aparte, ¿para qué se utiliza? Cuando ya se acabó el tema de un lado, ¿sí? Vamos a hablar de otro tema. Entonces no ponemos un punto seguido, porque el hecho de que haya un punto seguido indica que se sigue desarrollando un mismo tema. Y el punto final, pues, indica, así como el pitazo final, no va más. Ahora, otra cosa, las abreviaturas también van seguidas de un punto. Eso también es muy importante y se nos olvida muchas veces poner. ¿Listo? Y siempre acuérdense, toda oración, cuando se acaba, se le debe poner su respectivo punto. ¿Y cómo empieza la que le sigue? Por una mayúscula. Eso nos lo enseñan desde que empezamos a escribir. Pero por eso les digo, esto no es más que un recordéis. Bueno, ahora, listo.
Bueno, chicos, yo sé que ahí hay algunas preguntas que van saliendo en el chat. Lastimosamente, por tiempo, digamos que no voy a alcanzar a responderlas, pero yo los invito, ¿sí? Que gracias porque sé que les ha quedado esta duda, a que ustedes busquen espacios en el CLE de profundización y digan, yo quiero aprender hoy sobre el uso de la coma exclusivamente. Entonces vamos a dedicar 45 minutos a hablar de la coma o del punto y coma y así sucesivamente, ¿vale? Ahora, los dos puntos. Estos también los utilizamos mucho. Son un recurso que me parece bastante atractivo por su función. Fíjense, cuando vamos a empezar una enumeración, inmediatamente ponemos los dos puntos. Antes de una cita textual o cuando vamos a introducir un diálogo, ¿sí? También ponemos los dos puntos. Y también, así como cuando vamos a introducir la enumeración, cuando vamos a introducir una explicación, también se ponen los dos puntos. Este signo de puntuación anticipa algo que va a seguir. ¿Listo? Ya sea la enumeración, sea un diálogo o en este caso sea una explicación. ¿Listo? Ahora, fíjense que los signos de interrogación y de admiración, lo más importante de su utilización, ¿cierto? Es que en español se abren y se cierran, ¿ok? No como en inglés o en francés, ¿no? Pues no sé qué otras, pero pues sé que por lo menos en estas dos. Solamente una interrogación, pues cuando se está estableciendo una interrogación directa, aquí les estoy preguntando, ¿entendiste cómo se usan los signos de puntuación, de interrogación? ¿Ok? Lo mismo con la exclamación. Y algo muy importante es que no hay un punto final, ¿sí? Después del signo, porque ya el signo está indicando que se está cerrando la frase. Sin embargo, y aquí se los digo, sí puede ir una coma. En el caso que yo quiera, por ejemplo, seguir pues con una enumeración de frases, de una enumeración de preguntas. ¿Entendiste cómo cocinar? Cocinar, no, cocinar. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Entendiste? ¿Ok? Lo mismo sucede pues con estos signos de admiración, que el objetivo es exhortar, exclamar, ¿no? Llamar la atención. Entonces, por ejemplo, esto reemplaza el fastidioso uso de las mayúsculas, que tampoco sé quién, digamos, hizo estas adecuaciones que cuando uno escribe mayúsculas está gritando. No, pues no gritemos en mayúsculas, gritemos a partir de los signos de exclamación, que como les estoy diciendo, así como los de interrogación, se abren y se cierran. ¿Ok? Bueno, y por último, ¿qué tenemos? Los paréntesis. Generalmente, lo que va entre paréntesis es información que nosotros podemos eliminar de un texto. Entonces, pues son informaciones relacionadas con aclaraciones que, pues, digamos que amplían lo que se está diciendo, pero que si se prescinde de ello, no se va a alterar el sentido de ese texto. Y esa es la diferencia con una coma explicativa. La coma explicativa se tiene que tener, se pone, ¿cierto? Porque aquello que se va a explicar tiene que aparecer de forma explícita ahí en ese texto. Mientras que lo que está entre paréntesis, pues es cómo lo puede manifestar acá, pues es una aclaración que está desligada del sentido, por ejemplo, en este caso, o cuando uno está explicando, por ejemplo, la definición de la sigla, ¿sí? O está haciendo alguna enumeración para ejemplificar aquello que se está diciendo, pues, digamos, es una información adicional, pero que si se quita, si se prescinde de ella en el texto, no va a afectar el sentido que se está construyendo. Y bueno, chicos, sí, yo también ya debo dejarlos en este instante, pues yo sé que una hora se pasa volando y sé que pues simplemente esta horita nos sirvió para medio degustar este par de cerecitas del ponqué, pero pues que sé que los va a dejar antojados
para seguir profundizando en las reglas de acentuación y puntuación, porque son las que nos van a permitir escribir no bonito, sino con el sentido que nosotros queremos transmitir y que lo vamos a hacer a partir de aquello que estamos escribiendo bien. Entonces, pues fue un gusto tenerlos acá. Les recuerdo, mi nombre es María Clara Navia, soy tutora del CELE y pues allá en este espacio nos pueden encontrar para que sigamos trabajando con ustedes en el fortalecimiento de su habilidad comunicativa. Me despido de ustedes, un fuerte abrazo desde acá. Chao, chao.